Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este importante panel. Como bien lo veíamos en el video, la infraestructura es uno de los principales retos para nuestro país. Y alguno del contexto que vemos, Guatemala invierte apenas 1.7% del PIB en inversión pública, en su mayoría en infraestructura vial, y logra aumentar su red vial en 201 kilómetros por año, cuando por lo menos deberíamos estar incrementando nuestra red vial en 1.400 kilómetros por año. Así como generando más inversiones en puertos, aeropuertos, la poca densidad que tenemos por habitante en el país de carreteras, pues definitivamente hace que Guatemala tenga una gran oportunidad en estos momentos para generar más inversión. Y con esto quiero empezar. Carlos, vos que estuviste en Guatemala viendo de cerca varios de los proyectos de infraestructura desde las diferentes unidades que el BIV tiene con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ¿dónde estaban los principales cuellos de botella y para poder ir generando estos procesos de proyectos? Buenas tardes, Carlos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos que me han acompañado en momentos muy interesantes que pude vivir aquí en Guatemala, y lo más lindo ha sido el afecto y el contacto humano. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que la pregunta que colocas es esencial, porque siempre hemos visto cómo hay recursos que vienen del exterior o que vienen del propio presupuesto, y el gran problema ha sido cómo vas a traducir esos recursos en productos y en resultados que tengan un impacto en la calidad de vía, como han llamado a este evento, y quiero felicitar a todos los que lo han organizado y los que han pensado. Porque en este momento estás entrando en un momento que tenés un nuevo ciclo político, donde vos tenés la oportunidad de traer a nuevos actores, de traer a nuevas iniciativas, y lo importante es entrar en los detalles. Como dicen, el diablo está en los detalles en este tipo de cosas. Yo creo que acá tenés un desafío técnico y tenés un desafío político. Es indudable que la solución es una solución que tiene que ser lo suficientemente comprensiva, tiene que tener una capacidad de poder traer a los actores que son importantes, pensar en una alianza que puede ser el sector, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el sector privado, que es un instrumento fundamental, y con eso lograr algo que sea integral y que sea sistémico. Si vos querés, yo voy a ser muy breve en cuanto a dónde veo los temas. Primero tenés un tema de marco regulatorio. Podés invertir mucho en capital humano, que es altamente necesario, pero si vos tenés un marco regulatorio donde tenés una ley de contrataciones que es del año 96, donde tenés una serie de obstáculos que no te permite poder comprar mejor, y está más preocupada a veces en sancionar que en facilitar ese mecanismo, y podemos entrar en muchos detalles, no vas a llegar a ninguna parte. Vamos a ser muy claros también en cuanto a que hay sectores como los trabajos que hace la Contraloría, que también tiene un rezago en cuanto a lo que son mecanismos muy importantes de cómo han avanzado en las auditorías por resultado y en otro tipo de manera de trabajar que tienen que ser actualizadas. Vamos a ir también a muchos de los aspectos que hoy se encuentran en lo que es la capacidad instalada. Si no invertimos en la capacidad de gestión, vamos a tener muchos recursos, pero no vamos a lograr los resultados que estamos buscando. Y como creo que decía Einstein, no nos extrañemos si hacemos las cosas de la misma manera y vamos obteniendo siempre los mismos resultados. En la parte de la ley del presupuesto, yo creo que podemos sentarnos todos y entre todos nosotros sacar un montón de detalles, pero por ejemplo no se puede hacer una presupuestación plurianual.
el sistema que tenemos y que todavía se agrava más cuando tenés un financiamiento externo, de tener el espacio fiscal aprobado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a trabajar y de repente, porque hay un problema, un mismatch, perdón el inglés, pero resulta que ahí se suspende y se para una obra. Y así esto es la causa por la cual llegamos a esta película de terror que vimos parcialmente, porque me gustó mucho que tenías esa fotografía muy dura, pero por otra parte tenías todo ese potencial que tiene Guatemala. Guatemala es una joya en lo que ha logrado en los lugares donde se ha propuesto seriamente, por ejemplo, en todo lo que es la estabilidad macroeconómica. En todo, y eso ha sido demostrado, no estamos hablando de cosas durante el COVID. Por ejemplo, creo que Guatemala, está probado, fue el país que retrocedió, que tuvo una caída menor en su PIB de 1.5 comparado con otros, que ustedes saben el promedio ha estado cerca del 7, y lo que ha sido la capacidad de Guatemala de pegar el salto hacia adelante no lo ha tenido ningún otro país. Entonces quiere decir que hay un sector privado que está atrás de todo, que a pesar de los grandes desafíos que tiene, logra restablecerse y pegar un salto. El sector energético, que a mí me gusta hablar también mucho por una reforma, de estar en una situación muy, muy precaria, como todos conocen, pegaron el salto y hoy son el ejemplo de la región. Así que podríamos estar hablando ahora, pero te agradezco mucho porque me gusta entrar en los detalles. Muchas gracias. Gracias. Y esto me da pausa precisamente para preguntarte, Jaime, de las experiencias en inversión a través de contratos de pagos por indicadores que justo se veía en el video, ¿dónde has visto los mejores resultados y qué consideras una de las razones principales de este éxito? Buenas tardes. Hola, hola. Ok. Perfecto, gracias. Bueno, sobre el tema de razones de éxito de APPs en la región, no es bueno comentar que las razones de éxito no son solamente por un solo factor, son una suma de factores que viene desde el punto normativo, del punto de la regulación, la formulación, la estructuración, la transacción y la misma ejecución del contrato. Pero todo es una línea. Si una parte no está bien hecha, la otra puede verse perjudicada. Lo que pueden ver en la presentación, no sé si se puede ver, ¿sí? Bueno, lo que se ve ahí es que es un cuadro comparativo del año 2021-2022, cómo estaba el clima de inversión en APPs en algunos países de la región. He colocado Brasil porque siempre es el número uno en temas de APPs. He puesto Perú, mi país, como ejemplo porque Perú siempre estaba entre el tercero y el cuarto, pero por los problemas sociales que pasamos durante el año 2021 bajamos al quinto. Está Panamá, que lo considero como su competidor directo de ustedes y es bueno que lo tengan mapeado y los he puesto a ustedes. Como pueden ver ahí, hay varios aspectos. Se ve el tema regulatorio, se ve el tema de control posterior, se ve el tema de control de riesgos y sostenibilidad de las inversiones, se ve el tema de acceso a financiamiento de las inversiones. Quisiera recalcar el caso peruano, que lo ven ahí en rojo, que es precisamente el momento en el cual en el año 2021 el COVID nos pegó tanto que no supimos cómo manejar la asignación de riesgos, los problemas sociales y la convulsión social hizo que los contratos, por más buenos que eran, entraron en problema, entramos en adendas, arbitrajes, lo cual hizo que también se retrasara el tema de la formulación de los nuevos contratos. Un tema que también influye mucho, y lo he visto tanto en Perú como en otros países, es que las agencias de promoción de la inversión privada, entiéndase en Guatemala la NADIE o en Perú el Proinversión, son agencias muy técnicas y ese es el marco en el cual se tienen que entender, pero son presionadas políticamente y producto de esta presión política terminan saliendo proyectos malos o proyectos con muchas deficiencias técnicas. Por ejemplo, yo les doy un caso peruano. En el año 2018 nos dimos cuenta, entre comillas, de que la línea de metro de Lima no tenía un acceso al aeropuerto de Lima. Está al costado.
Dijimos, ok, ¿por qué no se dieron cuenta? Dijeron, no, presión política, el presidente, que los congresistas. Ok, eso nos generó varios problemas y hemos tenido que ser creativos para ver cómo hacer un acceso al aeropuerto sin tener que modificar todo el diseño, ¿no? Pero lo que sí quiero recalcar como un tema importante para Guatemala, como un país que quiere promover las APPs desde cero, por así decirlo, es la importancia de tener un marco normativo coherente y técnicamente viable. Lo que pueden ver acá, por ejemplo, es una tabla de la inversión en APPs en carreteras en Colombia. Colombia en el año 2012 sacó su última ley de APPs. Como pueden ver ahí, en el año 2012 tenemos un repunte de APPs. Salieron 29 proyectos, 8.000 kilómetros de carreteras en APPs en Colombia, que es un país netamente carretero. Con lo cual ahí se puede apreciar realmente el beneficio de esta herramienta como mecanismo de promoción de la inversión privada. Por ejemplo, en Perú, estos son datos que no están actualizados, son datos a inicios del 2022. A diferencia de Colombia, que solamente puede ser APPs en carreteras y en algunas otras cosas, nuestra norma es más abierta, con lo cual pueden ver ahí que hasta el año 2022, más los últimos, realmente hemos tenido aproximadamente 32.000 millones de dólares en inversión directa en APPs y son casi 100 proyectos de APPs en todo, electricidad, colegios, puertos, aeropuertos, carreteras, irrigación, lo cual nos ha ayudado obviamente al cierre de brechas. Pero ustedes me preguntarán, ya, ok, pero ¿cómo haces para que esto salga, no? Obviamente va primero por un tema de voluntad política. Tiene que haber todo un impulso regulatorio de esto. Y también les comento algo muy rápidamente. Dense cuenta ustedes en qué países se requiere que el Congreso te apruebe un contrato y en qué países no. Yo les digo, Brasil, Perú, Chile, Colombia, que son los 4 principales desarrolladores de proyectos de APP, ningún contrato pasa por el Congreso. Ninguno. El Congreso te puede fiscalizar después. Te puede preguntar cómo va el contrato, qué pasó aquí, qué pasó acá, por el contrato, pero el Congreso no se mete. ¿Por qué? Porque son temas netamente del Ejecutivo, porque es promover inversión. Bueno, este es un mapa de Colombia, las inversiones carreteras. Este es un mapa de Perú, los números de carreteras, aeropuertos, puertos que tenemos congestionados a nivel nacional, sin contar que también hay ciudades con sus propias APPs, ¿no? Estos son los mapas de los trenes, las hidrovías también. Y bueno, a manera de conclusión, ¿cuáles son las características del éxito? Compromiso político, dejar que el Ejecutivo cumpla con su función de promoción de inversión privada y, como bien dijeron al inicio, dejar que el empresario sea libre de promover su propia inversión mediante mecanismos de propuestas no solicitadas. Gracias. Gracias, Jaime. Y esto me da un espacio para ya ir entrando un poco más al detalle. Carmen, con usted hemos hablado sobre la importancia de un cambio de modelo. De hecho, la Ley General de Infraestructura Vial, que ya está pendiente de tercer debate en el Congreso, pareciera que le daría esa certeza jurídica a la inversión. ¿Cuáles son los principales cambios que generaría la ley al sistema de infraestructura vial? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a empezar diciendo que el video que vimos hace un ratito fue verdaderamente iluminador. Son todas las cosas que ya sabemos. Todo lo que sabemos es, en conclusión, que el país no invierte lo suficiente en la infraestructura y tampoco en la infraestructura vial. Yo quisiera compartirles hoy algo que puede ser un poco disruptivo, pero sí tenemos que salir de aquí con la convicción de que la mala calidad de vía, no invertir en infraestructura vial, es un poderoso, pero también cruel impedimento al desarrollo. Yo sí quiero trasladarles este mensaje porque cuando uno busca qué significa la palabra cruel, ¿sí?
La palabra cruel tiene un significado etimológico de crudo, o sea, lo que tiene sangre, digamos. Entonces, cuando lo trae la Real Academia ya a nuestro, digamos, ambiente ahora, es ser cruel es como de alguna manera o sentir placer o ser no empático a otros, al sufrimiento de otros. La mala calidad de vía hace padecer a muchos guatemaltecos diariamente. Eso es una realidad innegable. Cada vez que se despierten en las mañanas después de este NADE, piensen que hay miles de guatemaltecos que les va a tocar 3 horas y media llevar a sus hijos al colegio por la falta del acceso a la calidad de vía. Entonces, una vez dicho esto, también quisiera decirles que ¿cómo podemos esperar tener calidad de vida si no tenemos calidad de vía? Y eso es parte de lo que es por lo que estamos aquí hoy. El sistema actual no sirve, eso ya lo sabemos. Entonces, yendo a la pregunta que hacía Juan Carlos sobre el tema de la ley, la iniciativa de la Ley General de Infraestructura Vial y qué aporta, digamos, aporta unos nuevos componentes de valor al sistema, de la forma en la que como país adquiriríamos la infraestructura. No tengo una manera gráfica de mostrarles cómo funciona el sistema que tiene adentro esa iniciativa, pero voy a tratar de ser un poquito gráfica con mis movimientos, mis manos y con mi voz. Imagínense que la Ley de Infraestructura Vial lo que hace es llenarnos de ciertos principios, ciertas herramientas para aplicar ciertos principios. Los principios son, en primer lugar, la inversión en infraestructura vial debe ser el cimiento de la agenda gubernamental. ¿Por qué? ¿Por qué no digo la educación o la salud u otra cosa, el empleo, yo qué sé? Porque si los niños no pueden ir a las escuelas, si una ambulancia no puede trasladarse y tener una movilidad segura y rápida para llegar a un centro de salud o a un hospital, entonces tenemos que entender que hay un orden, digamos, hay un orden en las cosas, y la infraestructura vial es la que nos permite, como decían antes quienes nos precedieron, la parte de la locomoción. Cuando aprendemos sobre el derecho de locomoción pensamos que solo es ir de un lugar a otro, y eso no es así. El derecho de locomoción nos deja hacernos propios otro montón de derechos y de accesos a otro tipo de servicios. Entonces, tenemos abajo la primera piedra, es el cimiento, es poner a la infraestructura vial en el centro de la agenda pública. Luego de eso, entonces, ya hecho esto, nosotros podemos tener que el tema de la infraestructura vial genera influencia, aumenta su influencia para generar cambios en otras estructuras. Por ejemplo, temas de derechos de vía, certeza jurídica, etc. Y una vez logrado esto, entonces podemos decidir qué plata y qué recursos queremos poner en eso. Y asegurarnos que esos recursos van a ser honrados con contratos que van más allá de un solo periodo fiscal, ¿sí? Honrar la multianualidad, ¿sí? Y buscar de manera innovadora y eficiente mecanismos nuevos para financiar esa infraestructura. Una vez logrado esto, entonces seguimos al siguiente nivel y podemos planificar e implementar. ¿Qué implica la planificación y la implementación? Implica que podemos hacer visión a largo plazo y que no va a cambiar por cada gobierno que pase, sino que vamos a tener continuidad en el plan. Además, vamos a implementar con capacidades especializadas a través del instrumento que genera Civial, vamos a tener el uso de herramientas tecnológicas nuevas,
diferentes formas de garantizarnos los cumplimientos y vamos a darle acceso al proveedor a que participe, a ser escuchado. ¿Por qué? Porque necesitamos mecanismos de diálogo competitivo, necesitamos mecanismos de podernos sentar con el proveedor o el privado a que él nos diga en qué puede ser más eficiente y cómo puede participar e involucrarse en las necesidades que demanda la infraestructura. Solo haciendo esto llegamos al siguiente punto. Ya voy a terminar, no los voy a aburrir. El siguiente punto es hacer la calidad el núcleo del sistema. Porque ya una vez acordado todo esto, entonces vamos a buscar la calidad como sea. Y luego, todo este sistema funcionando correctamente va a minimizar los riesgos de corrupción. Entonces, ¿qué cambios o qué componentes agrega al sistema la Ley General de Infraestructura Vial? Este sistema con componentes de valor, sumado a nuestra Ley de Contrataciones del Estado, no la sustituye, donde hay una distorsión que podría implicar fragmentación. Eso es un equipo que lo hizo en Guatemala y lo están aplicando en República Dominicana. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, todo esto, la Ley de Infraestructura Vial daría lugar a todo esto, ¿verdad? Gracias Carmen. Y creo que bien importante ese resumen de cómo poder generar más inversión en infraestructura a través de mayor certeza también. Francisco, desde Cámara de Construcción han acompañado varios de las reformas que se le podrían generar, también enmiendas de curul que ayudaría también a que el Congreso de la República apruebe la iniciativa. ¿Hay consenso entre los contratistas de la importancia que tiene un cambio de modelo para nuestro país? ¿Y qué más consideras que debería realizarse para lograr la aprobación en el Congreso? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Definitivamente en la Cámara de la Construcción hay consenso en el apoyo que debemos dar a un nuevo modelo en cuanto a procesos en la inversión pública y proyectos de infraestructura pública en Guatemala, y también en nuevos modelos que conlleven regulaciones que mejoren la forma como contratamos actualmente. Estoy de acuerdo en lo que se mencionó anteriormente. El modelo no funciona, está mal, y es una discusión constante en nuestras reuniones en la gremial. Tenemos dentro de nuestra gremial pocos contratistas, muy pocos que trabajan con el Estado. La mayoría prefieren no hacerlo, ya que no tenemos un proceso transparente de planificación, de adjudicaciones de obra pública, y el proceso de ejecución se vuelve errático, burocrático, complicado. La mayoría de proyectos no se terminan o se terminan mal. En esa línea sí apoyamos y sí vemos la nueva ley de infraestructura como parte de este nuevo modelo que nos ayude a salir de este problema actual y poder de alguna manera dar un salto en cuanto a la forma como se contrata la obra pública y tener de alguna manera proyectos que puedan incrementar tanto en cantidad como en calidad los activos de nuestro país, que al final la infraestructura vial, la infraestructura de puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, esa inversión se convierte en parte del capital que necesita nuestro país, y creemos firmemente que esto nos puede llevar a un nivel competitivo que mantenga un desarrollo económico sostenible y un bienestar de la población también sostenible. Aparte de la ley de infraestructura, también vemos a Nadie, ¿verdad?, que es una innovación, que es una institución que ha
que ha venido trabajando en los últimos años, que debemos potenciarla, que debemos darle el protagonismo que se merece para que pueda impulsar proyectos de iniciativas público-privadas. ¿Qué hacer para que la ley pueda moverse en el Congreso? Creo que tenemos, como se dijo anteriormente también, acordar un plan nacional, tener un consenso entre todos los actores que estamos en este plan por el desarrollo de la infraestructura vial y de la infraestructura nacional, y a partir de ahí comunicarlo a la población. Creemos que algo que debemos hacer bien es comunicarlo, generar una narrativa, porque consideramos que es un beneficio para el país, pero que debemos llevarlo hasta el rincón más recóndito de Guatemala, y que todos los actores de Guatemala puedan entender el beneficio que podemos tener, el beneficio que puede tener ese niño que va a la escuela, el beneficio que puede tener el microempresario para sacar sus productos de zonas de difícil acceso, y convertir esto en una rueda de nieve que, como plantea el plan Guatemala no se detiene, tener esas inversiones crecientes y sólidas año con año. Muchas Gracias. Eduardo, tu presentación fue muy elocuente en la inversión que puede tener Guatemala si mejoramos nuestra infraestructura. Hablar del nearshoring en Centroamérica ciertamente ya es una realidad, pero ¿qué has visto en otros países que ha funcionado precisamente para aumentar esa inversión en infraestructura? Hola, ya. Hay muchísimos mecanismos, ¿no? Y yo creo que las batallas que tienes que priorizar dependen mucho del contexto que tienes, ¿no? Algo que veíamos en muchos países es que tienes proyectos de billones de dólares o de cientos de millones de dólares parados porque el gobierno a lo mejor no tiene dinero para hacer los estudios preliminares bien hechos, que la clave de cualquier proyecto es planificación, planificación y planificación, ¿no? Y estructurarlo bien. Entonces, hay mecanismos, por ejemplo, como generar fondos de preinversión, fondeados a lo mejor por el sector público y privado, donde se hacen esos estudios y una vez que el proyecto se lleva a mercado, se puede incluso regresar parte del fondo para hacerlo autofinanciable, ¿no? Hay que tener reglas claras para temas de corrupción y todo esto, ¿no? Yo soy creyente de las iniciativas público-privadas o propuestas no solicitadas, pero con un gran disclaimer. Tienen un riesgo y es tratar de pasar la planificación de infraestructura o la responsabilidad de planificar al gobierno. Y el mundo está hecho de incentivos y de balanza de incentivos. Entonces, el privado tiene el incentivo de hacer un proyecto que sea rentable y acabar pronto, ¿no? Como decía también el expresidente Mauricio Macri hace rato. Y eso normalmente te lleva a cierto tipo de proyectos. Oye, la carretera que ya sé, decía un amigo de un fondo de inversión, entre más aburrido, mejor, ¿no? Lo facilito. Y las necesidades del sector público a veces están del otro lado, ¿no? Y los problemas más grandes del sector público están del otro lado. Entonces, una forma de darle la vuelta es que el gobierno diga, estas son mis prioridades, doy paquetes de información públicos, que muchos marcos lo permiten, sector privado, tráiganme propuestas, pero para esto en concreto, no lo que a ti te interesa, ¿no? Entonces, inversión privada es seguro, fondos, por ejemplo, para estos mecanismos también. Y luego se habla mucho de las APPs y otra vez, ¿no? O sea, yo creo que las APPs son un gran mecanismo, pero hay muchísimos otros mecanismos más y no siempre la APP es la solución. Cuando alguien dice queremos hacer una APP,
para hacer este proyecto, y esa es la premisa, yo creo que ya van mal, ¿no? Porque ya partes de la dice que es APP. Tienes obra pública financiada, tienes reciclaje de activos, aprovechamiento, tienes obras por impuestos, una cantidad de formatos, ¿no? Parte de una pregunta muy básica que es, ¿para qué estoy haciendo esto, no? Y a veces no es hacer el mejor puente, no es hacer lo que sea, ¿no? Entonces, yo te diría, o sea, mecanismos hay muchos, hay que leer el contexto, pero tienen que pasar por romper la relación entre infraestructura y políticos, ¿no? Y política, o sea, hacer una continuidad en la planificación, que sea también de manera autónoma, mucha inversión privada, y a lo mejor esto es más filosófico, pero también históricamente y en todos los países del mundo, la infraestructura se ve como temas separados, ¿no? Y a mí me tocó hacer el plan de infraestructura de México hace un par de años. Entonces, hablabas con el de puertos y ¿qué te decía el de puertos? No, es que puertos es el futuro, hay que invertir. Hablabas con el carreteras y no, carreteras porque la gente… Hablabas con… Es muy difícil cuando hay tantas necesidades y recursos limitados priorizar. Tienes que ver esto como sistemas y tiene que ir alineado a tu estrategia de país. Y vuelvo a lo mismo. O sea, Guatemala se tiene que preguntar ¿qué tipo de país quiero ser? ¿Quiero ser un país turístico? ¿Quiero ser algo turístico pero también con manufactura de qué tipo? Y eso es lo que te da la respuesta de qué proyectos necesitas y los mecanismos de financiamiento, ¿no? Entonces, igual y a lo mejor no fui más en detalle, podríamos hablar de emisión de bonos verdes, de muchas cosas, pero como filosofía yo creo que es lo que se adapte al contexto que tienes y las herramientas que tienes. Gracias. Y creo que es importante porque pues hoy también tenemos la presencia de varios diputados, tanto en funciones como también diputados electos. Y Carlos, pareciera que cuando hablamos de infraestructura en Guatemala hay suficientes consensos. Es decir, yo siento que especialmente con lo que vemos todos los días, nadie puede decir que nuestro sistema funciona, ni tampoco que las carreteras están bien. Pero cuando se trata de aprobación de iniciativas de ley para mejorar ese sistema o para aprobar incluso préstamos en el Congreso de la República, hay siempre un debate de si debiera aprobarse la deuda incluso para inversión en carreteras. ¿Qué han hecho otros países para lograr esos acuerdos mínimos sobre la importancia de la inversión y deuda en activos del Estado que nos permitan crecer? Mira, cuando hablamos del tema de infraestructura, como vos decís muy bien, hay un gran consenso en el país y a todos los niveles sobre la importancia. Cada uno sufre de alguna forma la limitante de la falta de infraestructura. Entonces suena como esas cosas ese dicho que dice animémonos y vayan, porque nadie, ¿viste? Al final de cuentas termina trabajando en eso que es lograr una especie como de gran alianza o ese consenso, traducirlo en cosas materiales. Te cuento que hay varias cosas que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, con relación a tu primera pregunta, se trabajó mucho en programas pilotos en ejecución con resultados excelentes, que realmente son diametralmente opuestos a lo que ha sido los resultados en el promedio de la inversión pública, y creo que ese es hay un grupo de un inventario de lecciones aprendidas que están ahí a la mano, que se pueden aprovechar. Con relación al Congreso, principalmente yo creo que hay que empezar un diálogo temprano con el Congreso. Esa fue una experiencia que nosotros tuvimos en el Congreso anterior, y tuvimos un trabajo muy cercano de temas de inversión pública y el tema también de la ventaja que tiene de contar a veces con programas que tienen un diagnóstico, un diseño, un análisis de comparativo de oportunidades, un seguimiento, una evaluación, y fueron resultados que creo que vale la pena seguir esforzándose. Un tema que sí es claro comparado con otras legislaciones es que aquí ha habido una separación cuando llega el momento de la deuda, y se va la deuda bonificada y la deuda
que es justamente para proyectos de inversión, que lo más trágico es que esa deuda se transforma en una contraprestación. O sea, en el balance, como de un balance de una empresa, vos vas a ver, vos gastaste, pero del otro lado vas a tener un activo. Lamentablemente en el otro sí hay, pero hay mucho gasto corriente, no es tan tangible ese hecho. Y no es que con los bonos no se financia inversión, porque cuando vos vas a ver en el presupuesto están, por ejemplo, los consejos departamentales, donde el 30% de la inversión en caminos se hace con deuda bonificada que no pasa por ese proceso. Entonces, lo que podemos hacer tal vez es el mismo sistema que tenés de un monto global que hace para la deuda bonificada, estableces un monto global para lo que vendría a ser la deuda que es dirigida especialmente a los proyectos de inversión. Entonces yo creo que ahí es un tema importante. Otro tema de la comunicación también entra con los medios. Yo creo que los medios pueden ser una herramienta importante de trabajar con ellos en mostrarle los impactos, en que sean realmente una caja de resonancia de los beneficios que tiene el hecho de haber utilizado los recursos públicos para hacer una inversión pública. Y en el Congreso yo creo que es muy útil también llevar nuevas herramientas. Por ejemplo, hay un plan que se ha trabajado que es muy bueno de inversión vial. Que vean lo que si ellos pueden trabajar, priorizar o un plan para el tema de turismo o para otro tema logístico, creo que vale importante. Entonces yo creo que la palabra comunicación es interesante porque termina con acción. Entonces es común y es para lograr un resultado concreto. Gracias. Gracias, Carlos. Y creo que es muy importante lo que mencionas, porque definitivamente el poder ir generando esos consensos hacia, por ejemplo, reformas también que necesita nuestra ley de alianzas público-privadas. Hay una iniciativa en la Secretaría General de la Presidencia pendiente de llegar al Congreso. Pero cuando hablamos de alianzas público-privadas, ¿cómo se ha logrado, Jaime, en otros países de América Latina mostrar esa importancia que tienen las APPs para el desarrollo de infraestructura? Hola, allá. Bueno, como bien dijo Eduardo, un tema muy importante primero es que si tú, sabiendo que una APP es un mecanismo de promoción de inversión privada, tienes que saber qué quieres promocionar. ¿Quieres promocionar carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales? ¿Con qué características? Para ello, los países lo primero que han hecho ha sido identificar cuál es su brecha de infraestructura de servicios públicos y ver qué cosas quieren priorizar para la cobertura de este gap. Obviamente, los países no pueden promover todo y los inversionistas no pueden cubrir todo porque es demasiado gasto para todos, con lo cual los países se van estableciendo estrategias sectoriales y planes sectoriales, pero en base a esta brecha, a esta lista de la brecha identificada, ¿no? Por lo menos en Chile se ha priorizado un plan nacional de transporte para la sostenibilidad. O sea, ellos ahorita quieren desarrollar transporte y carreteras enfocado en desarrollo sostenible, entendido como proyectos socialmente viables. En Perú se ha enfocado en un plan de desarrollo de infraestructura para la competitividad. Nosotros queremos desarrollar infraestructura clave para poder reducir costos de transacción y promover más inversión en infraestructuras claves, ¿no? Por ejemplo. Pero también un tema muy importante que ha ayudado tanto a países con experiencia como a países nuevos, como es por ejemplo Panamá y República Dominicana, es que a sus agencias de APP se les ha dado el espacio como lo que son, agencias de promoción de inversión. Es decir, a su personal se le ha capacitado, se le ha dado la libertad y se le ha dado presupuesto precisamente para que salgan al mundo y promocionen el pipeline de proyectos que el país esté interesado en captar inversión. Porque el simple hecho que tengas tu pipeline y te quedes sentado no es promover inversión. Los países están tocando puertas, se van a Dubái, se van a Europa, a Japón, ¿no? A países donde saben que hay gente con capital para invertir.
¿no? Y también lo que se ha dado para darle la importancia a las APPs es, como son temas muy técnicos, se le ha dado su espacio legislativo y, como repito, quien se ha encargado de promover las reformas es el Ejecutivo, por temas de especialidad, ¿no? Digamos que en términos generales, todo parte por ahí, darle su espacio como lo que son mecanismos especializados de inversión. No, definitivamente, y creo que eso es un mensaje bien importante porque cada vez Guatemala está entrando en ese esfuerzo de promoción de inversión y las alianzas público-privadas pueden ser un mecanismo importante. Carmen, pero ¿qué otros mecanismos innovadores podríamos desarrollar desde la banca u otros modelos para financiar infraestructura, especialmente en el área metropolitana, si no pudiéramos lograr esos cambios estructurales en el Congreso de la República y que se pudieran hacer tal vez desde el Ejecutivo para aumentar la inversión en carreteras? Bueno, vamos a partir de la idea de que normalmente lo que tratamos de hacer es tomar recursos del presupuesto para poder generar los proyectos. Pero realmente tenemos muchas más opciones, digamos, de mecanismos para financiar los proyectos. Hay fideicomisos, fondos, o sea, hay bonos, colocaciones, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo hoy particularmente quiero que pongamos un poquito de atención como guatemaltecos en una herramienta que tenemos ahí dormida y que no la hemos aprovechado al máximo. Los invito a todos que vean cómo es que ha ido, digamos, el Banco Crédito Hipotecario Nacional mejorando todos sus índices. ¿Por qué? Porque es una banca pública, ¿sí?, que tiene 93 años de existir, ha pasado por todo lo que hemos pasado como país. Y en estos últimos 5 años aproximadamente, con un plan que empieza 1 o 2 años antes, ha logrado resultados que son completamente disruptivos con respecto a lo que se tenía antes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que quiero explicarles es que cuando nosotros tenemos una agencia para generar alianzas público-privadas o tenemos la posibilidad de hacer proyectos o inversiones a través de la ley de contrataciones en la modalidad de diseño y construcción, que vamos a tener que subir indicadores, o tenemos una nueva ley general de infraestructura vial, estamos como que nos falta una patita en la mesa si no tenemos a la par una banca pública de desarrollo. Y ahora la tenemos, fuerte. Entonces, debemos voltearnos a ver esa posibilidad en el Crédito Hipotecario Nacional, porque eso abrirá espacio también a otros actores de la banca para generar mecanismos que podríamos empezar a listarles. Nosotros ya tenemos con el equipo que estamos haciendo el análisis aproximadamente 20 ideas de proyectos que podemos tener, pero les voy a hablar específicamente de 2. Uno es el tema de aseguramientos de la infraestructura. No lo hacemos. Tenemos un país que estamos a lo que venga, ¿verdad? Y ahí miramos después qué hacemos. Podemos asegurar nuestra infraestructura, carreteras, podemos asegurar equipamientos, podemos generarle asistencias a esos seguros, ¿sí?, para hacer incluso mantenimientos ordinarios u otros tipos de apoyos, digamos, al mantenimiento de la infraestructura. Podemos hacer participaciones accionarias, podemos, desde el banco público, podemos generar financiamiento para preinversión. El banco, de hecho, apoya con financiamiento a los gobiernos locales, a las municipalidades. Por ejemplo, se acaba de hacer un proyecto que está trabajándose, un portafolio de 18 rehabilitaciones de pozos para el tema de agua en la ciudad de Guatemala.
con apoyo del CHN. Pero cuando lo hagamos más grande, pueden entrar otros actores del sistema financiero. Y así como ese, podemos intentar otras cosas, bonos de impacto social, ¿sí? Que eso es una cosa que deberíamos explorar. Y otros mecanismos como los que han hablado aquí los miembros del panel. Y tenemos que entender que debemos buscar opciones. O sea, no nos podemos quedar dormidos, tenemos que ir a buscar dónde podemos encontrar mecanismos. Y este creo yo que es un mecanismo novedoso que podríamos utilizar. Gracias, gracias Carmen. Tenemos ya solo unos minutos. Francisco, el presidente electo en su plan de gobierno ha mencionado que va a invertir más de 10,000 millones de quetzales al año en carreteras. Esto, por supuesto, implica el aumento en el Ministerio de Comunicaciones. Desde la Cámara de Construcción, ¿qué prioridades han visto importantes que se deben realizar en la Dirección General de Caminos precisamente para tener mayor capacidad de ejecución de un presupuesto de ese tamaño? Sí, definitivamente los montos de inversión en infraestructura pública son importantísimos. Son importantísimos, pero nosotros creemos que independientemente del monto, lo importante es cómo se invierte, cómo se prioriza, en qué proyectos se va a invertir el dinero, cómo esos proyectos se van a desarrollar en el tiempo y qué resultado vamos a obtener. En esa línea, 10,000 millones de quetzales pues es un monto importante, pero tenemos que enfocarnos en cómo invertirlos. Nosotros hemos estado trabajando en el tema y vemos 4 iniciativas estratégicas que pueden ayudar a que esa inversión se haga de buena manera. Una de ellas es obvia y es transparentar todos los procesos en la vida de un proyecto que empieza desde la planificación, la adjudicación del proyecto, todo el proceso de licitación que sea de una forma transparente, igualmente la ejecución, la supervisión y poder recibir esa obra de parte del Estado con una calidad adecuada, con una calidad duradera y poder medir ese valor en el tiempo. Una segunda iniciativa es implementar y fortalecer la ejecución de proyectos por medio de las APPs. O sea, creemos que es un impacto inmediato, ¿verdad? Si el proyecto actual que se está desarrollando de Escuintla a Puerto Quetzal se hubiera iniciado hace un año, tuviéramos una actividad económica en el sector muy importante y estaríamos encaminados a dar un paso importante utilizando esta modalidad. Una tercera iniciativa es tener un sistema de planificación eminentemente técnico y que se pueda medir su desempeño. Esto es bien importante y hemos estado trabajando en un indicador que ya estamos terminando su elaboración para poder medir la eficiencia de la inversión en obra pública, de la eficiencia de la inversión en infraestructura vial. De tal manera de que al medir su desempeño podamos trasladar a la población ese impacto que tiene esa obra, que puede ser un impacto económicamente bueno, partiendo de esa decisión que se tomó en algún momento y que todos podamos percibirlo de una manera práctica, de una manera fácil de entender y que eso vaya generando esa evolución del país en el desarrollo de la infraestructura nacional. Un cuarto punto que vemos como iniciativa estratégica importante es invertir en la investigación y en la innovación. Un ejemplo claro de esto y que hemos acompañado es la inversión que se puede hacer en el HDM4 como un sistema de gestión y un sistema de conservación vial que nos ayude a priorizar esos proyectos, tanto proyectos nuevos como proyectos de rehabilitación. Y esto implica obviamente inversión en equipamiento,
inversión en personal, que si no lo tenemos capacitado en Guatemala, pues pagar esas capacitaciones. Las instituciones ejecutoras deben invertir en esa. Y finalmente, invertir también en un sistema para poder evaluar cómo está nuestra infraestructura actual. Porque vemos en las noticias, vemos en la televisión y en los comentarios, cada semana algo pasa en nuestra infraestructura. Agujeros, Totalmente. colapsos, y consideramos que invirtiendo en este rubro podemos dar un salto de calidad de nuestra infraestructura nacional. Muchas gracias. No, y eso me lleva ya a unas conclusiones, Eduardo. Con todo lo que has escuchado, la presentación que hiciste y por supuesto los análisis que han hecho desde McKinsey, se ha visto en Guatemala ya hay 64 proyectos, una cartera de casi 7,000 millones de dólares en CAPEX que se está generando un seguimiento. ¿Cuál sería tu mensaje para el siguiente gobierno en cómo poderle dar continuidad a muchos de esos esfuerzos y que por supuesto que como país sigamos trabajando de manera conjunta? Bueno, tengo la ventaja de que no soy político, soy técnico, entonces voy a responder desde el ángulo técnico. Pero algo que he visto, muchas de estas dinámicas entre el público y privado, que como si fuera una batalla, ¿no? El público y el privado, el bueno, el malo, ¿no? Si fuera lucha libre, rudos y técnicos. A veces es una cuestión de establecer un lenguaje común. La infraestructura es clave para la izquierda, para la derecha, es un activo que beneficia a los más pobres, y lo vimos en la pandemia. ¿Quién se quedó rezagado en educación? El niño que no tenía internet y no se podía conectar. ¿Dónde hubo la mayor cantidad de muertes? El que no podía pagar hospitales, ¿no? Entonces, la infraestructura a veces se percibe como es un negocio de ricos, de constructores, pero realmente está demostrado que tiene un beneficio social. Entonces, yo haría mucho énfasis en construir esos puentes con el sector público y decir, oye, tus objetivos y los míos están más alineados de lo que crees. A lo mejor es una cuestión del cómo. Entonces, número uno. Número dos, yo no me preocuparía por el dinero, porque el dinero hay. Tampoco me preocuparía por mecanismos de financiamiento. Hablando otros dos ejemplos, por ejemplo, en México, los CECADE, los certificados de capital de desarrollo, que toman dinero de las pensiones. Los fondos canadienses les encanta invertir en infraestructura en Latinoamérica porque es un activo de largo plazo. Entonces, hay dinero cuando el proyecto está bien estructurado y los financieros somos creativos y los banqueros igual para buscar la forma de estructurar. Entonces, no me preocuparía por el dinero, me preocuparía por tener proyectos bien estructurados y también entender realmente que, y esto va a lo mejor un poco contra la construcción, pero yo siempre lo digo, no hay que perder de vista que el objetivo de la infraestructura no es que se construya, es el servicio que da. Y hay veces que para dar ese servicio hay una alternativa de infraestructura más barata, y te doy el ejemplo, los metros. Hay muchos metros que claramente no se tendrían que construir o no en este momento no deberían de haberse construido. Y se pueden solucionar de otra forma, ¿no? Entonces, mis conclusiones de lo que he visto es, tiene que haber un tema de alineación y creo que esa alineación pasa por un diálogo muy franco de tus intereses y los míos están más alineados de lo que crees. Número dos, no me preocuparía por el financiamiento, hay mecanismos. Y número tres, no perdería de vista también este plan que ya tienen, seguirlo trabajando, seguirlo masajeando, invertir en estudios, porque estudios son baratos, aunque muchos dicen, no, son millones de dólares. No, eso es barato. Lo caro es cuando empiezas a hacer algo y construyes algo que no sirve, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para todos nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos esta tarde y dejaría en la conducción a Ricardo para continuar con el evento. Muchas gracias nuevamente.